ocasión, bueno, vamos a hacer una reseña. Hace ya un tiempito que no hacemos reseña en ASMR y hoy toca el turno de la serie de Dahmer. Esta serie que se ha vuelto, pues, digamos, sí, bastante popular de Netflix. Y bueno, son 10 capítulos, 10 episodios. La terminé hace un rato. Me la eché como en una semana, no fue tan rápido. Poco a poco en una semana. Y pues bueno, aquí vamos a hablar un poquito, ya saben, de lo bueno, de lo malo, de mi opinión en general. Y sí, voy a hacer una parte con spoilers y una sin spoilers. Los spoilers, pues bueno, al final obviamente ya les estaré dejando abajo el minuto en el que empieza, o por alguna parte de aquí también, el minuto en el que empiezan los spoilers. Debo decirles que yo, antes de ver esta serie, no sabía casi nada de Jeffrey Dahmer, del protagonista en la vida real, de este asesino en serie de Estados Unidos que mató a 17 hombres. Bueno, él era homosexual, entonces la mayoría de estos hombres también fueron víctimas homosexuales, y además muchos de ellos de raza negra. Mucho se ha debatido sobre si es racismo en sí o si es que tenía más la facilidad con estas personas. Sea como sea, pues el hecho de que suponiendo que sea la segunda opción, suponiendo que no sea racismo y que sea por la facilidad, pues te sigue hablando de que hay minorías que están más expuestas a crímenes, ¿no? Como en este caso el asesinato. Así que bueno, a ver, hablemos de la serie de Dahmer, que es pues de el creador Ryan Murphy, que bueno, yo ya lo conocía por haber visto American Horror Story, no siento tanto ese estilo de American Horror Story, porque en aquella serie lo que se veía pues eran grandes vestuarios, maquillaje, personajes extravagantes. Aquí no, creo que pues tiene que ver con el hecho de que esto está basado en personajes de la vida real, en hechos de la vida real, y pues es más sencilla en ese aspecto, pero es buena la serie, a fin de cuentas es buena. Hay personas que dicen que les ha faltado algo, y creo yo que cuando piensan en ese algo se refieren a que no está tan estilizado, tan producido, tan visualmente llamativo como otras series de horror. Pero pues es que esto yo no lo tomo tanto como una serie de horror, sino que es más un drama basado en la vida de un asesino y sus crímenes. Y bueno, a ver, los capítulos siento que son un poco desiguales. Hay unos que tienen una calidad superior, otros, sobre todo los que se centran en la vida de Jeffrey Dahmer como tal, pues sí, vemos la historia de un hombre, ¿no? Y cómo fue llegando a eso. Pero hay unos cuantos capítulos que se centran sobre todo en las víctimas, que se centran en los momentos de los crímenes, que se centran incluso en las consecuencias. Ya los últimos capítulos creo yo que son
bien. Si quiero hablar, regresar un poquito al tema, esto de que la serie no es de horror, no vayan, si ustedes no la han visto, no vayan con la idea de que es una serie de terror, porque probablemente se desilusionen. No es una serie que va a romantizar el personaje, y no quiero extenderme tanto en este tema porque también ha causado un poco de polémica el hecho de que dicen que se está romantizando al personaje, de que está creando nuevos fans para Jeffrey Dahmer de la vida real. Bueno, también por ahí algunos familiares de las víctimas que siguen vivos pues se quejaban, decían: es que es volver a revivir ese dolor, es volver a lucrar con nuestro dolor, y todos los puntos de vista son válidos. Sí hay que decir que la serie, yo en ningún momento siento que romantiza los asesinatos ni al asesino. Yo, por ejemplo, mientras iba viendo la serie sí decía: híjole, es un maldito. No, porque todo lo que hacía y sus planes y cómo se salía con la suya, que además de todo también hace de algún modo una crítica al sistema legal de Estados Unidos, el sistema jurídico también, de cómo un hombre blanco, por el simple hecho de ser blanco, pues tenía más formas de salirse con la suya frente a las demandas, frente a las denuncias que hacían pues personas de raza negra, que hacían personas homosexuales. Siempre escuchan primero al blanco que a las minorías. También, para ir regresando al tema de lo que se ha hablado en la vida real, pues yo creo que el cine, la cultura, en este caso la televisión, las series de televisión, sirven, el arte de manera general en todas sus formas sirve para retratar la realidad. También sirve para soñar, también sirve para hacer fantasía, para imaginar mundos que nunca tendremos, pero sirve para retratar la realidad, y los asesinos en serie son una realidad. Jeffrey Dahmer fue una realidad en su momento. Bueno, hasta el día de hoy no, siempre va a ser una realidad. A lo que voy es que es prácticamente imposible dejar de lado todos los sucesos de sufrimiento humanos fuera del arte, completamente imposible, porque el día que tú haces una película sobre las Torres Gemelas, hay víctimas sobre eso, hay personas que aún sufren pensando en eso. Cuando tú haces una película inclusive sobre las guerras de los romanos, o sobre la Segunda Guerra Mundial, o sobre momentos muy tensos de nuestra historia humana, volvemos a lo mismo. Estás pues de algún modo usando el sufrimiento de personas, inclusive aunque no estén vivas, ¿no? Como en el caso de una película ambientada en la Edad Media o en los romanos o más atrás incluso, ¿no? Si tú muestras desgracias, pues son cosas que a fin de cuentas personas reales, humanos reales, vivieron en su momento. Creo que sí depende mucho, por otro lado, la forma en que tú trates estos temas. Les digo, esta serie no romantiza. Y bueno, a ver, incluso por ahí dentro de la serie se hace una pequeña crítica a esto mismo, a cómo los medios a veces pues son amarillistas, quieren sacar como jugo, no vender otras cosas que no son. Incluso la misma serie critica el hecho de que los medios usen estas historias como producto de lucro, que a fin de cuentas, quieras o no, pues es una crítica que a la misma serie, a la serie en sí misma le corresponde. Entonces son válidos todos los puntos de vista. Es cierto que también depende de nosotros como espectadores el no romantizar las cosas, el ver a Jeffrey Dahmer como lo que es, era un asesino. Claro, tampoco está mal entender las motivaciones que tiene un asesino, porque no deja de ser humano, pero eso no es su justificación. A ver, de manera general me gustó la serie, que si le falta algo, pues creo que está bien. No es una serie perfecta,
debemos estar conscientes de que a lo largo de toda su vida hizo hasta lo imposible por ver a su hijo salir adelante. Siempre estaba ahí, siempre lo llamaba, siempre lo buscaba, siempre trataba de convivir con él, de interesarse en sus temas desde niño, ¿no? Con esto de abrir los cuerpos, no me acuerdo cómo se llama, esa actividad de abrir los cuerpos de los animales y sacarle los órganos y todo eso. Incluso hasta eso, pues él se interesaba. El chiste es que él se interesaba en convivir con su hijo. Y al final también es un tema bien importante. Yo siempre he defendido que los papás no son culpables de cómo son sus hijos ya de adultos. No, quizá de niños sí, no, pero muchas veces yo me he topado con comentarios de personas que dicen que el padre de un asesino, o el padre de un narcotraficante, o el padre de un asaltante, el padre de cualquier criminal tiene mucha culpa. He visto personas que dicen incluso que tienen toda la culpa. Yo nunca lo he creído así. La escuela, las personas con las que convives, el hogar donde te tocó vivir, el trabajo que obtienes, todo. Yo soy de la idea de que todo, absolutamente todo, cada segundo de nuestra vida influye en cómo vamos actuando en la misma. Y los papás son solo una de las cosas que sí, o sea, están ahí para formarnos y para educarnos y para orientarnos y para que cuando somos niños pues nos digan, oye, ¿sabes qué? Esto es correcto, esto es incorrecto. Pero de ahí a que ellos tengan la culpa al 100% de lo que tú ya hagas en tu vida adulta, pues no, nada que ver. Porque en el camino pues tú puedes generar pues incluso el volverte un asesino durante el camino. Y los papás pues no van a tener la culpa, a menos que claro que te encubran, o que incluso de niño te hayan enseñado que eso está bien, no, ahí claro que sí, pero muchas veces no. Y volviendo al tema del papá, pues todo esto salía porque yo creo que el papá, nos damos cuenta que es un buen papá. Digamos que la serie se enfoca en 3 puntos, que es su infancia y sus años tempranos. Después viene la historia de los crímenes como tal. Estos episodios pues son tensos, ¿no? Porque fíjense que para mí todavía puedo recordar que el mejor episodio es el número 6. El número 6, que es la historia de este muchacho que es sordo. Me parece un capítulo extraordinario. La forma en que nos cuentan desde inicio la historia de esta persona sorda y cómo llega a encontrarse en cierto punto de su vida con Jeffrey Dahmer, y cómo entablan una relación. Incluso para Jeffrey Dahmer pues por primera vez se siente como en un lugar seguro, se siente comprendido, siente que puede llegar a generar un vínculo muy importante con este personaje, y al final termina haciendo lo mismo, ¿no? Lo mata, sus impulsos lo llevan a cometer la misma atrocidad de siempre, pero la forma en la que está contada me parece sencillamente grandiosa. Toda la narrativa de inicio a fin de ese capítulo. Entonces el capítulo 6 se volvió mi favorito. Después de eso pues todos los demás crímenes sí se cuentan con mucha sutileza, sin caer en ser tan explícito. Incluso en ningún momento vemos tanta sangre, no es algo como de gore o así, ¿no? Eso es un punto positivo, creo yo también, porque no es el objetivo de la serie. No en sí porque esté mal mostrar sangre, sino por el tipo de serie. Pues creo que es correcto mantener esa sutileza en cuanto a lo explícito de los crímenes. Y ya rumbo al final, pues cuando volvemos como al presente, después del día en que lo atrapan y vemos sus juicios y todo eso, sin dejar de lado cómo viven las minorías estos procesos, ¿no? Las familias de los pues sí, las familias de las víctimas, la vecina, su vecina que siempre estuvo ahí, llame y nunca le hicieron caso, como comunidades de personas negras pues se organizan para ir en contra de Jeffrey Dahmer, como el sistema también, ya lo decíamos hace rato, el sistema lo apoya y trata incluso hasta de justificarlo, como obtiene fans. Bueno, todo eso también a fin de cuentas se vuelve de manera conjunta una crítica al sistema que hasta el día de hoy
es muy común encontrar muchos racistas todavía hoy en día en Estados Unidos. ¿Y cuántos de esos racistas no están infiltrados en el sistema judicial? ¿Cuántos de esos racistas no son los encargados de impartir justicia? Pues ya, esas serían como las tres partes en que yo veo que está dividida la serie: la vida de Jeffrey Dahmer, la historia de sus asesinatos, y ya de ahí la parte en la que está en la cárcel, y la crítica a los medios y a los jueces y a todo esto, a la policía también, a la policía. Bueno, pues entonces de este modo voy a terminar el video de hoy. Es una buena serie, Jeffrey Dahmer, véanla. Si me quedé con una espinita como de saber un poco más de este asesino, entonces a lo mejor vea por ahí alguna otra cosa, no estoy seguro aún. Pero bueno, si ustedes no la han visto, véanla, pero no romanticen y no vayan con la idea de que es una serie de horror o de terror, porque no lo es. ¿De qué va? Entonces bueno, sin más, nos vemos en el siguiente video, que ya viene la tercera parte de los sobres del mundial. Descansa, príncipe, descansa, príncipe.